Hola, soy Luis de H y estos son mis lanzamientos de este año. Vamos a repasar un año de música con un té de miel. Yummy. Vamos a empezar por Polar, que es mi penúltimo álbum, el álbum anterior al último que he sacado, que es Diamonds. Polar salió el día de Navidad de 2020, fue un lanzamiento sorpresa. Nadie sabía que iba a salir, no se lo había dicho a nadie. De repente llegó el día de Navidad y dije, nuevo álbum, sorpresa. Podemos decir que me hice un Beyoncé. Es un disco bastante más para adentro. Siempre escribo sobre lo que me está pasando y sobre lo que estoy sintiendo y viviendo, pero especialmente en este álbum decidí mirar un poquito más para adentro y sacar todo eso que normalmente no digo y que solo a través de canciones sí puedo expresar. Por ejemplo, aquí me gustan mucho las más lentas, como Funk Soldiers o Hope, o en general todas. Es un álbum cortito. También destacaría Shining, que es una canción que ha ido bastante bien, la verdad. Sigue estando entre creo que es mi canción más escuchada en Spotify, o sea que ha sido un buen año para esta canción. Para Polar lo que hice de edición física fue un USB cassette, y entonces aquí bueno, esto se conecta en donde sea, en tu ordenador o donde sea, y está todo el álbum, instrumentales, los vídeos, en fin. Lo dejamos por aquí y seguimos. Seguimos por aquí tenemos Polar Club o Polar Club, que básicamente es un disco de remixes. Polar era un álbum, es un álbum no muy movido en su mayor parte, con lo cual quería hacer remezclas para dar como otra visión de todas esas canciones que eran tan importantes para mí. Y es lo que hice. Este disco salió el día de mi cumpleaños, de 2021. Me gusta mucho, intento que cada cumpleaños tener un lanzamiento de música nuevo, porque sacar un álbum o un single o algo en tu cumpleaños me parece como una cosa muy pop. Entonces intento mantenerme fiel a eso. En Polar Club hay, bueno, no sé si se ve, pero hay remixes de todas las canciones de Polar. Hay una canción nueva que es Skyrocket, y está también todo el disco de Polar porque quería que estuviese en CD. No había estado en CD y quería que lo quisiese en calidad CD lo tuviese y que estén todas las letras y todo. Y de este disco, ¿qué destacaría? Yo creo que los remixes dan una nueva visión a todas las canciones, con lo cual están bastante interesantes en ese sentido, pero quizá destacaría la canción inédita, que es Skyrocket. Es una canción en la que hicimos un vídeo en el que salgo yo. Normalmente no salgo en mis vídeos, pero aquí sí que decidí salir porque me pareció un mensaje muy importante. Hola, claro. Vamos a seguir ahora con que tenemos dos ediciones. Pillamos primero el CD. Esto básicamente es un EP. ¿Por qué es un EP? Lo que pasó es que había lanzado Polar Club ya, pero como siempre quería hacer nuevas canciones. Pero no sentía como que las nuevas canciones que quería hacer o que estaba haciendo formasen parte de un álbum. Es decir, para mí es importante, sí. O sea, no sé cómo es para la demás gente que hace música, pero yo personalmente sí que sé cuando estoy haciendo canciones que forman parte de un conjunto y de un álbum y que cuentan todas una historia o un recorrido, y cuando no, simplemente estoy haciendo canciones porque quiero hacer. Y este fue el caso. Era un EP que inicialmente iban a ser 6 canciones, pero que luego acabaron siendo 8. Y entonces ya decidí también meter remixes y alguna cosita más. Por ejemplo, en este EP, que creo que salió en junio, puede ser, como por verano, antes del verano. En este EP a lo mejor destacaríamos Let Me Give You que fue como el primer single, y de la que hice por primera vez una cosa que hice aquí, que fue una versión en portugués de esta canción. Esto para mí fue, era una de las cosas que quería hacer. Siempre había querido hacer una canción en portugués, que ya la tengo, una canción en japonés, que no la tengo, y una canción en alemán. Esas dos son nuevos retos para el Luis del futuro. Y sí, también destacaría Funk and Run,
En fin, creo que está bastante bien. Es un EP pequeño, cortito y muy chulo. Entonces para aquí hicimos el CD, también hicimos también el USB cassette, como el de Polar. Todo el audio y los vídeos de las canciones, etc. Ay, qué bueno. Bueno, y finalmente llegamos a hasta aquí Diamonds, que es oficialmente mi último álbum hasta la fecha. Diamonds es un disco que igual salió de manera muy natural, no pretendía hacer nada más nuevo. Es que en los últimos 12 meses he lanzado 2 álbumes y un álbum de remixes y un EP, o sea, es demasiado y lo sé, son muy pesados. Pero igual, sabía que quería seguir haciendo música y me vino la idea de ¿por qué no hacer, después de la introspección de Polar y el rollo un poco más layback de AA, ¿por qué no hacer un álbum cohesivo, mirando más hacia atrás, mirando más hacia los sonidos retro? Es decir, esto es un álbum muy con muchas influencias pues de sonidos de los 80, de los 90, de todo el rollo city pop de la época, synthwave, retrowave. Mira bastante atrás y mira atrás con un sentido, es decir, tiene toda la intención de sonar a aquel entonces, y creo que, modestamente, creo que lo conseguí. Es un álbum bastante animado y estaba pensado en realidad para los meses que íbamos a salir de la pandemia. Lo que pasa es que parece que no salimos de la pandemia nunca, con lo cual, en fin, pero bueno, el álbum salió igual. Y para Diamonds lo que hicimos, para la edición física, es esta cosita que tenemos aquí, que es básicamente Diamonds Box, que es una caja que pretendía ser como una caja de diamantes, con muchas cositas del disco y con muchos elementos. Entonces cuando abrimos la Diamonds Box nos encontramos muchas cositas por aquí. Igual tenemos un USB que incluye todo el disco y todos los vídeos, tenemos pósters, tenemos las letras y el significado de cada canción. La idea era hacer algo pequeñito, chulo, y que recogiese todo lo que es los contenidos del disco. Y la verdad es que estoy muy contento con esta edición y creo que es una de las mejores que tengo. Estoy muy contento. Lo bueno de Diamonds es que es un disco que sin pretenderlo es como que ha llegado a muchos sitios del mundo que nunca había estado. Por ejemplo, esta edición está en Argentina, está en Brasil, está en Japón, o sea, son sitios a los que nunca había llegado físicamente con mi música y me hace mucha ilusión, la verdad. Creo que es un disco muy animado y muy bueno, y una manera de cerrar este año. Sí. Bueno, y esto sería todo por ahora, que yo creo que es bastante. Siempre digo que no quiero hacer... Siempre acabo haciendo mucha música todos los años y siempre digo, el siguiente va a ser más relajado y voy a hacer menos. Pero de alguna manera siempre acabo haciendo muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué nos depara el 2022. De momento estoy haciendo canciones en español y quiero hacer un álbum en español, pero el resto no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y me gusta que sea así, para que nos sorprenda. Así que nada, muchas gracias por seguir conmigo un año más con toda mi música. Y nos vemos el año que viene. Chao.